a esta su experiencia en casa. Qué bueno. Mire, quiero ir a la palabra primera de Juan. No sé si usted me puede acompañar en este día. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Es lo que dice la palabra del Señor allá. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Levánteme su mano derecha y diga conmigo: yo soy en este mundo tal y como es Jesucristo. Amén. Es interesante, amada iglesia, poder encontrar una declaración como esta tan interesante. Yo creo que el escritor acá está intentando ponernos a nosotros en perspectiva a lo que son las verdades del reino de los cielos para nuestras vidas. Hemos estado estableciendo unos principios interesantes que pretenden desarrollar o desafiar nuestras vidas a nosotros poder caminar en los recursos ilimitados del reino de Dios. El reino de Dios es un ambiente y es una atmósfera donde las reglas que rigen son las reglas divinas. Hemos visto donde la palabra nos dice en Lucas capítulo 1, verso 37, que para Dios no hay nada o no hay ninguna cosa que sea imposible. Así que lo que pretenden los principios de la palabra de Dios que hemos estado compartiendo es que nosotros podamos entrar a esos recursos ilimitados del reino de Dios y que podamos movernos en ellos. Ahora, el problema es que si nosotros no somos conscientes y nosotros no comprendemos lo que es el reino de Dios y cómo movernos en ellos, vamos a vivir no solo limitados, sino que vamos a morir de hambre y vamos a morir de sed cuando le servimos a un Dios que es el proveedor de todas las cosas que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos a mirar la palabra del Señor, es clave que podamos comenzar a abrazar aquello que la palabra declara. Jesús fue la respuesta de Dios para nuestras vidas por amor. Diga conmigo: Jesús es la respuesta de Dios por amor. Es decir, Jesús vino para poder desatar en nuestras vidas aquella autoridad que necesitamos para poder disfrutar de los recursos del reino de Dios en nosotros y los que Dios ha determinado que va a hacer con nosotros. Entonces el apóstol, creo que cuando escribe estas verdades, es interesante que nosotros podamos entender que esto no depende de mí, esto depende de Él. Es Dios quien envió a Jesús para que todos podamos ser salvos. Es Dios quien me hace partícipe del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese gesto de Dios enviar a su Hijo para que todos seamos salvos, y ese gesto de Dios hacerme partícipe del triunfo de Cristo, me posiciona en esta declaración que acabamos de ver en Juan. Nosotros somos en esta tierra
tal y como es nuestro Señor Jesucristo. Claro está, si tú pretendes entender esto desde tu perspectiva, tú vas a decir: no, pastor, ya quisiera yo ser como es Jesús. Él es muy santo, Él es muy perfecto, su vida es muy plena. ¿Tú no ves cómo Él lo trataban y cómo Él trataba a la gente? Yo no tengo esa capacidad. Y esto es muy sencillo, porque no hace falta que usted se compare con Él para poder convencerte a ti mismo de que tú no eres como Él. ¿Cuántas veces tú no vas a la intimidad y tú no oras a Él con la confianza de que Él te escucha, porque tú estás evaluando o estás pesando la capacidad que Dios tiene de escucharte basado en las cosas que tú estás haciendo y en las cosas en cómo tú te estás comportando? ¿Cuántas veces tú no te has visto indigno de un Dios tan grande y de un Dios tan amoroso? ¿Cuántas veces tú nos has escuchado que Dios quiere hacer cosas grandes contigo y de repente comienza a llegar a tu mente aquellos flash, aquellos escenarios donde le fallaste, aquello donde dijiste: no voy a volver a pecar, y de repente volviste a caer en aquel pecado? Y cuando tú vienes a la intimidad, es más, hay gente que no viene a la intimidad porque no se sienten ser dignos de estar en ella. Ahora imagínate que te digan que tú eres tal y como es Jesús sobre la tierra. Necesitamos comprender algo. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Que mientras más lo conozco a Él, entonces hay y se manifiesta mayor gracia sobre nuestras vidas. Mientras más revelación de Jesús, mayor gracia sobre mí. Y esto es lo que es interesante, porque si usted lee la Biblia en Isaías capítulo 9, Isaías ve la salvación y dice: un Dios nos es nacido, un hijo nos es dado. Él, su nombre será Padre fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Él será el salvación de las naciones. Pero eso puede sonar muy lindo cuando tú tienes la experiencia que Él se revela en tu vida. Entonces ya no es que Él es el salvador de las naciones, es que tú puedes decir: Él es mi Salvador, Él es mi Redentor. Es Él. Y cuando tú puedes tener la experiencia, puedes decir lo que dijo aquel hombre: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo mi Redentor se levantará. Hay alguien que tiene que entender esto. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros somos tal y como es Él, no está fijándose en tu condición ni en tu habilidad, sino que está declarándolo por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que te hizo ser merecedor de su triunfo. Y entonces puedes caminar convencido de que Él es poderoso para hacer que tu vida sea transformada. Entonces, tú no puedes pensar en tu condición para intentar verte igual que Él. ¿Se entiende? Si usas tu condición, nunca te vas a ver como es Él sobre la tierra. Nunca. Generalmente hay muchos creyentes que prefieren decir: es que yo soy un hombre. Tú no tienes que mirarme a mí, tú tienes que mirar a Dios. Escucha, pero si tú después de 15 años de servirle al Señor todavía tienes duda de lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario, que te congregas, que lees la Biblia, que oras, que ayunas, ¿qué le dejas a alguien que todavía ni siquiera sabe lo que pasó en la cruz del Calvario por su vida? Pablo no le huyó a esta realidad. Cuando tú miras la vida de Pablo, tú vas a descubrir que Pablo tenía una vida llena de muchos errores, pero sus errores no impidieron que él dijera: sed imitadores de mí, como yo lo soy de quién.
La pregunta que tendríamos que hacernos, cuando Pablo dice, sean imitadores de mí, ¿Pablo está mirando su condición o está mirando la gracia que está sobre él, que lo hace que sea perfecto, aun cuando sus imperfecciones él no las puede superar por su propia cuenta? Ok, déjame intentar poner esto en español. No sé si tú alguna vez has dicho, es que yo no puedo orar por alguien que le duele la cabeza si a mí me duele la cabeza. ¿Quién se ha encontrado en esa situación? De verdad, con honestidad. Que tú dices, es que yo no puedo. Lo más típico dentro del evangelio, lo más típico es que tú no puedes hablar de algo que tú no has vivido. ¿Lo han escuchado? Es que tú tienes que vivirlo primero para después entonces tú poder hablarlo. Eso suena muy bonito, muy espiritual y suena muy religioso. El problema es que eso es basar cosas en tus propias experiencias y no en la experiencia del que resucitó en la cruz del Calvario. Eso suena muy espiritual, eso suena muy lindo, pero es que esto no se trata de ti. Cuando yo a lo mejor estoy siendo abofeteado por un aguijón, eso no me quita la autoridad de que la gracia de Él que está sobre mi vida pueda perfeccionar la vida de alguien que está pasando por uno de sus momentos más difíciles y más aterradores. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Que tú no puedes detener el fluir de la gracia de Dios basado en lo que estás viviendo si Dios te está transformando a ti. Mientras Dios te transforma, tú tienes que permitir que la gracia de Él pueda fluir en tu vida, porque usted tiene que entender este planteamiento, porque tienes que saber que en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se revela tu pecado, lo que se revela es su gracia, lo que se revela es su amor, lo que se revela es lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando Pedro y los discípulos, agárreme la idea, estaban sobre la barca y el mar estaba bravo, Jesús venía caminando sobre las aguas. La cuestión es que la Biblia dice que ellos sintieron miedo cuando lo vieron, porque pensaban que era un fantasma. Pero cuando Él llegó, Él no comenzó a recriminarlo por el miedo que estaban sintiendo. Cuando Él llegó, Él lo que le dijo: tened ánimo, yo soy. Porque es lo que pasa cuando estás en tu peor situación. Jesús no llega y te dice que eres un hijo del diablo, me fallaste. No, Jesús dice: ten ánimo, yo soy. En medio de un pecado que te golpea, cuando Jesús llega, lo que te dice es: ten ánimo, yo soy. Y es lo que quiero que usted pueda abrazarme en esta tarde. ¿Por qué? Porque eso es lo que te vine a enseñar. Tú eres aquí tal y como es Él, porque su gracia llegó para decirte: ten ánimo, yo soy. Y cuando tienes ánimo, Él entonces te fortalece, te saca de la depresión, rompe con la esclavitud del pecado, se lleva el miedo, se lleva el pánico y te permite confiar en que lo que está por delante es más poderoso, conforme a su gracia y no conforme a tus fuerzas. Es interesante. Entonces, mi intención ha sido destacar que Dios es quien nos hace partícipe del triunfo. Y esto porque el Padre fue quien envió a su Hijo para salvar a todos. Entonces, repita eso conmigo. La forma de tener más gracia no es hacer más, es conocerlo a Él. En aquel escenario de Pedro hubiese podido nadar. Pedro era un profesional en la pesca. Lo más normal es que una persona que se dedique a la pesca, si se está ahogando, sepa defenderse. Es lo más normal.
Si él iba caminando sobre las aguas, lo más normal es que de repente, si él comienza a hundirse, él pudiera nadar y volver a subir él a la barca. Pero no fue lo que él hizo. El problema de nosotros es que como no entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que el Padre ha revelado en su maravilloso evangelio, nosotros nos encontramos ahogándonos en medio de situaciones y de dificultades. Tenemos a Jesús enfrente y en vez de decir, maestro, sálvame, que estoy a punto de morir, intentamos nosotros arreglarnos por nuestra propia cuenta hasta llegar al punto de rendirnos y sencillamente tirarnos al abandono de lo que pueda, de lo próximo que pueda suceder y perder la vida. Es interesante. Cuando tú entiendes que es conocerlo a Él en tu peor situación, en tu dificultad más extrema, tú no vas a poner tu mirada en tu condición. Tú vas a poner la mirada en Jesús de Nazaret, porque cuando pones tu mirada en Jesús, lo que estás es agarrándote de aquella bendición que el Padre te dio. ¿Cuál? De que el Padre fue quien te hizo ser partícipe, de que el Padre lo envió a Él para la salvación de todos. Por lo tanto, yo no tengo por qué estar rompiéndome la cabeza para yo saber cómo van a pasar las cosas. Pero si hay en algo que me tengo que romper la cabeza, es en averiguar cómo puedo conocerlo más a Él. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si lo conoces a Él, habrá más gracia sobre ti. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 2. Le pido a Dios que los ame mucho. ¿Qué le pide a Dios? Para el que está a tu lado, dile, le pido a Dios que te ame mucho. Ahora míralo de vuelta, ahora dile, y yo le pido que te permita vivir en paz. Oiga bien, es por causa de que Él nos ama mucho que nosotros podemos vivir en paz. ¿Hay alguien aquí? La paz no viene como el resultado de lo que tú haces para Él. La paz viene como el resultado de lo que Él hace para ti. La pregunta que tenemos que hacernos es, un niño, un bebé, ¿está preocupado porque hay que pagar la casa? De hecho, algunos de ustedes toda la vida quiso ser mayor de edad, hasta el día en que te diste cuenta qué significaba ser mayor de edad y quisiste volver a ser niño. Ay, Dios mío, pero si yo me hubiese imaginado que implicaba casarse, yo hubiese sido eunuco. No se lo diga a la pastora. Hay los que están afanando por casarse, ¿verdad? Gloria a Dios. Serios, por favor. Entonces, es por lo que Él hace. Es porque Él nos ama. ¿Por qué un niño no tiene preocupación? Por lo que su papá hace. ¿No tiene problema? Papá, quiero pan. Come pan. Al contrario, si le salen los suyos como los míos, usted va a tener que decir, cuidado, solo un croissant. Porque se los comen todos. Va a tener que decirles, tranquilo, negro, que hay que ir
racionalizando el asunto. La Biblia dice, ¿qué padre que su hijo le pide pan le da una piedra? ¿Qué padre lo hace? ¿Qué padre que su hijo le pide pescado le va a dar una serpiente, una víbora? A continuación dice, ¿cuánto más entonces no les dará Dios a ustedes el Espíritu Santo sin medida? Pero tú a veces no pides, tú a veces no abrazas, tú a veces no tienes paz, porque sencillamente tú no has recibido en tu vida lo que Él hizo para contigo. Si alguien llega y paga tu alquiler, tu renta en el mes, y tú no te das cuenta y encima no tienes trabajo, ¿cómo vas a pasar el mes? Y si encima tú eres de las personas que son un poco serias, así se entiende, ¿verdad? Que no llamas al que le debes para decirle, mire, he tenido un retraso, dame unos días. A medida que se van alejando los días desde la fecha en la que tenías que hacer el pago, la agonía dentro de ti crece más. Pero tu deuda hace años, días que fue cancelada, pero no tenías paz. El problema no era la deuda. El problema es que tú no sabías que tu deuda había sido ¿qué? Cancelada. El problema de muchos creyentes hoy en día no son sus pecados, es que ellos no saben, no asimilan, no aceptan que sus pecados fueron cancelados. Por eso hay muchos creyentes que aún después de lo que pasó en la cruz del Calvario siguen sintiéndose miserables y culpables. El Padre hizo el mayor gesto de amor y si tú no lo recibes vas a vivir esclavo cuando Él te hizo libre hace muchos días, para ser exacto, más de 2000 años. Si hace más de 2000 años que Jesús te hizo libre de todos tus pecados, la pregunta es, ¿por qué mantenerte mirando tu condición y no mirarlo a Él? Cuando miras tu condición te ves miserable y no eres capaz de verte tal y como Él es, pero cuando lo miras a Él, Él se revela de tal manera que entonces tu condición comienza a ser transformada y la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a sostenerte. Entonces en medio de tu dificultad tú dices, Señor, yo no puedo, pero sé que tú lo hiciste por mí en la cruz del Calvario, así que confío y sigo avanzando. ¿Por qué? Porque no es mi condición, es lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario que desata la paz interior que necesito para estar tranquilo. Entonces es por causa de su amor que tú puedes vivir en paz. Ahora mira lo tercero. Y que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere preservar su empleo, usted no se dedica a hacer algo nuevo todos los días en el empleo. Usted se dedica a perfeccionar cada día lo que haces. Es perfeccionar lo que haces cada día que garantiza que te mantengan en tu puesto de trabajo, de empleo. Hay gente hay empresas que llegan a veces a cierta condición económica que no pueden sostener su plantilla de trabajadores. Generalmente siempre hay un trabajador que ellos necesitan conservar a como dé lugar. A lo mejor el área en la que tú estás, esa área ya no necesitamos personal ahí, pero es que tú eres tan bueno en lo que haces que se hace necesario, aunque sea ponerte a cuidar la puerta, en lo que podemos solventar este problema, porque no queremos perderte. Claro, ¿cuál es el problema de
muchos creyentes que vienen al evangelio, pero no se esfuerzan por conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y la falta de conocimiento de Dios y de Jesús producen que la paz disminuya en la medida que el tiempo avanza. La primera vez que viniste y Jesús se te metió por dentro, te dio una clase de paz sin tú hacer nada. Pero esa paz, para sostenerla, necesitamos implicarnos en la tarea de conocerlo más a Él y a nuestro Señor Jesucristo. Mientras más conoces su amor, entonces la paz aumenta dentro de ti. Mientras más se revela Él, entonces su amor te sustenta, te sostiene y puedes entonces levantar tus manos y declararte más que vencedor en cualquier tiempo que tú puedas estar viviendo. Entonces, mientras más se revela la persona de Jesús en nuestras vidas, hay más gracia. Así que, iglesia, si Dios es quien nos hace participar del gozo de Cristo, establecimos que la victoria para ti y para mí es disfrute y es que deleite. Si es su amor, la victoria para mí es la paz que yo recibo. Si es su gracia, la victoria para mí es conocerlo. Tu mayor victoria no es en lo que Él te va a dar. Tu mayor victoria no es en lo que tú le estás creyendo por los próximos días, las próximas semanas. Tu mayor victoria en la vida inicia cuando tú comienzas a entender el valor de conocerlo más a Él. Ahora mire esto. Si usted es capaz de dejar de mirar su dolor y comienzas a mirar a Jesús, entonces el Espíritu Santo te sanará. ¿Dónde está el secreto? En que nosotros, o para nosotros, normalmente es más real lo que sentimos y lo que vivimos que lo que Él nos prometió. Porque lo que tú sientes y vives es una experiencia. Es algo que está contigo, una enfermedad, la falta de empleo, alguna situación difícil. Tú lo estás sintiendo, tú lo estás viviendo. Lo otro, sin entenderlo, solo son simples palabras. Es la experiencia que a veces nosotros vivimos cuando de repente le decimos a alguien: demuéstrame que tú me amas. ¿No le ha pasado? Y cuando esa persona te lo demuestra, tú estabas convencido de que no, pero te lo demostró. La siguiente ocasión tú confías basado en las mismas palabras que antes no confiabas. Por eso es que la primera experiencia de salvación, Jesús está interesado Él en dártela a ti. Pero la siguiente depende de que tú confíes en la palabra que Él puso sobre tu vida. ¿Cuál, pastor? De que Dios te hizo participar del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Por pequeña que sea, por grande que sea el problema, tú no puedes permitirte que tu problema te impida ver la grandeza del amor de Jesús. Por difícil que sea la situación. Cuando tú procuras conocerlo a Él, vives en paz y esperas en paz.
y declaras convencido de que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? Voy a terminar con esto. Si quieres se puede poner en pie. Salmos 91, verso 1. Ay. He orado a Dios para que usted pueda salir en este día convencido y que esta semana de manera particular tu tarea sea conocerlo más a Él. Cuando tú lees la palabra del Señor, el anhelo debe ser conocerlo a Él. Cuando tú vienes a la casa del Señor, el anhelo debe ser, porque si lo conozco a Él, entonces voy a comprender que lo que va a pasar en mi vida va a pasar por el amor que Él me tiene y que ya demostró en la cruz del Calvario. No es que Él te lo va a demostrar, ya Él lo mostró. No es que tú vas a decirle, muéstrame que tú me amas. No, ya lo mostró antes de que se lo pidas. En la medida que procuras conocerlo, entonces llegas a comprender. Mire esto. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Estoy leyendo este salmo en TLA. Escúchelo bien. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio. El Dios que nos da fuerza. El Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni en plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más. Pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Levántame tus manos y di conmigo: Dios es mi refugio y mi protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Agárrelo. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Agarra esta declaración que es interesante. Mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Agarra esto que es interesante. Cuando tú conoces a Dios y descubres que su amor es lo que te da la paz, entonces te comienzas a apasionar de tal manera que inspiras a que el cielo vaya mucho más allá de lo que tú estás viviendo y de lo que tú estás viendo. La protección del Padre no viene porque tú le grites a los 4 vientos y reprendas a los 7,000 demonios. La protección de Dios viene cuando tú, procurando conocer
conocerlo a Él, lo amas, lo amas, lo amas, lo amas. Y entonces Él te libra y te cuida de toda situación adversa. Él te pone a salvo. Ahora, es interesante que Él dice, te pone a salvo. Es interesante. ¿Por qué? Porque dice acá, cuando me llame, le responderé. Y estaré con Él en su angustia. No dice, lo voy a sacar de la angustia. ¿Qué dice? Estaré con Él. Estaré con Él. Estaré con Él. Entonces, en medio de la angustia, que yo lo ame a Él porque lo conozco, produce que Él esté conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Ok, dice acá, lo libraré y lo llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Mire cómo termina diciendo, y lo haré gozar de mí. ¿Cuál es la seguridad de que tú estás gozando la salvación de Dios? No es que Dios te saque de la angustia, porque cualquiera que sale de la angustia goza. Quiero orar, pero agarrarme esta. Cualquiera que paga su renta está tranquilo, pero el que debe solo puede estar tranquilo si Dios está con él en medio. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿tú sabes por qué a veces tenemos problemas para nosotros reconocer lo que Dios está haciendo? Porque estamos enfocados en que Él me saque de la angustia y no nos enfocamos en que Él se metió en la angustia con nosotros. Eso no quiere decir que tú tienes que abrazar la angustia, pero sí quiere decir que tienes que aprender a abrazarlo a Él en medio de tu angustia. Y en medio de la angustia, Él te pone a salvo. Diga conmigo, Él me pone a salvo. Más fuerte, diga conmigo, Él me pone a salvo. Termino con este texto, Salmo 40, verso 2. Mi vida corría peligro. ¿Qué corría peligro? Ahora dice, y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca. Me puso en lugar seguro. ¿Qué hace Dios? La manera de Dios romper tu angustia es ponerte en un lugar seguro en medio de ella. Y cuando Él te pone en un lugar seguro y tú aprendes a adorarlo, a bendecirlo y a disfrutar la paz que Él te está dando, sin darte cuenta, la angustia desaparece. Es más, y si la angustia sigue ahí, la paz que tienes es tan excelente que tú no le estás prestando atención a eso. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no vemos victoria? Porque le estamos prestando más atención a la angustia que a lo que Dios ha hecho conmigo en medio de ella. ¿Por qué son las pequeñas victorias? Porque la primera pequeña victoria es que en medio de mi angustia Él me ponga sobre la roca en un lugar seguro. Estoy convencido que será, Señor, tanto tiempo que tú me has puesto en un lugar seguro y yo no me había estado dando cuenta. Ahora ya no me importa qué está pasando. Ahora lo que me importa es valorar que tú has cuidado de mí con tanto detalle que si no hubiese sido así, ya este proceso me hubiese matado. Pero hoy yo te abrazo y voy a seguir creyendo que esta angustia se va a quebrar en mi vida por causa del amor maravilloso que tú has manifestado en mi corazón.